Buenos días. Lo último que vimos fueron los tipos de equilibrios. Equilibrios homogéneos y heterogéneos, ¿cierto? Sí, Ok, ok, perfecto. ¿Ya pudieron checar su examen? Ok. Vamos a dar un par de minutos más y ahorita empezamos la clase. Ok, vamos a empezar. Entonces nos quedamos aquí. Vimos dos tipos de equilibrios, los equilibrios homogéneos, en el que todas las sustancias químicas involucradas en la reacción se encuentran en el mismo estado de agregación, en la misma fase, y los equilibrios heterogéneos, aquellos en el que al menos una sustancia química pues se encuentra en otra fase, en una fase distinta al resto. Dos ejemplos sencillos: los equilibrios que se llevan a cabo en disolución acuosa. Voy a representarlos por barras que indica la concentración mol por litro. Estas barras indican concentración mol por litro. Mientras que si todas las sustancias se encuentran en fase gaseosa, yo puedo escribirlo en términos de la presión parcial de esas sustancias, y esta presión estará dada en atmósferas. Ahora bien, ¿puedo representar un equilibrio homogéneo en fase gaseosa por sus concentraciones mol por litro? Sí, sí se puede. ¿Puedo representar un equilibrio homogéneo en disolución por presiones parciales? Sí, sí se puede también. Es mucho más cómodo respetar, respetar el estado de agregación y tener unas unidades, digamos unas magnitudes físicas más bien, acordes con el fenómeno. Si todo está en disolución acuosa, es más conveniente representarlo en mol por litro. Si todo está en fase gas, es más sencillo representarlo con presiones parciales. Ahora bien, los equilibrios heterogéneos en los que al menos una sustancia química se encuentra en una fase distinta al resto, pues tenemos aquí algunos casos. Empiezo por el de la izquierda. Tenemos tres sustancias en disolución acuosa. Voy a representarlas con una constante de equilibrio describiendo el comportamiento de las sustancias en disolución acuosa. Por otro lado, tengo una sustancia en fase gaseosa. Puedo escribir otra constante de equilibrio que solamente dependa de la sustancia en fase gas.
Ya sabemos que las sustancias sólidas no se escriben en la constante de equilibrio. Por lo tanto, si yo quisiera escribir una constante de equilibrio en función de los sólidos, pues no puedo, no existe, no hay. Por el contrario, si lo que quiero es escribir una constante de equilibrio en función de la sustancia gaseosa, en este caso, pues aquí la tengo escrita. 1 entre la presión parcial de la sustancia gaseosa C elevado a su coeficiente estequiométrico. Con esto terminamos la clase pasada. Ahora bien, vamos a revisar esto que dice aquí, constante de equilibrio en sistemas heterogéneos. Vamos a ver este ejemplo de equilibrio heterogéneo. Entonces tengo un sólido, un gas y un líquido. La ecuación química está balanceada y sabemos que es un equilibrio porque tenemos la doble flecha. Ahora bien, alguien puede pensar que esta es la constante de equilibrio asociada a esta reacción. Sin embargo, aquí vemos que hay un sólido y vemos que hay un líquido. Por lo tanto, la escritura correcta, la voy a poner acá arriba, sería 1 entre la presión parcial de cloro a la sexta. ¿Ok? Pero esto nos va a ayudar porque vamos a establecer por qué, de forma cualitativa, por qué los sólidos y los líquidos no se escriben. ¿Cuál es la concentración de un sólido? Si escribimos la constante de equilibrio como la concentración mol por litro, utilizando las barras, pues la constante de un sólido se puede expresar como la cantidad de sustancia de ese sólido entre el volumen de ese sólido. Estamos pensando en fósforo P4. Ahora bien, dado que la cantidad de sustancia se obtiene como la masa del sólido entre su masa molar, voy a sustituir la cantidad de sustancia por esta expresión. Entonces, la concentración de un sólido se puede escribir como la masa de ese sólido entre el volumen del sólido y la masa molecular de la sustancia. Ahora bien, la masa entre el volumen es la densidad. Si vuelvo a sustituir, me queda de esta manera. La concentración es la densidad por la masa molecular, la masa molar. Ambas cantidades son constantes. Por lo tanto, la concentración de un sólido es constante para cualquier masa o volumen de sólido. Dado que es una constante, pues no aporta ningún tipo de información escribirla. Ya sabemos que es una constante. ¿Qué pasa si ahora nos fijamos en el líquido? Sucede lo mismo. Si expreso aquí el tricloruro de fósforo es el líquido, la concentración es la cantidad de sustancia entre el volumen del líquido. Pero haciendo el mismo razonamiento, se puede demostrar que la concentración de un líquido dicho puro, pues es también una constante. Queda como la densidad del líquido que cambia, pero cambia con respecto a la temperatura. Y aquí estamos pensando que la temperatura es una en particular. Y la masa molecular. Entonces, son constantes. Por lo tanto, la concentración de un líquido es constante nuevamente para cualquier masa o volumen de líquido. No las escribo. Por lo cual, la constante de equilibrio queda expresada de esta forma. Fíjense cómo aquí estoy utilizando una Kc, así le vamos a llamar. Constante de equilibrio expresada en función de la concentración. Entonces tengo las barras paralelas que indican concentración mol por litro, pero se trata de un gas. Entonces también va a haber una constante de equilibrio
que vamos a llamar Kp, que es igual a 1 entre la presión parcial de cloro molecular elevada a la sexta. Este valor de Kp no va a ser el mismo que este valor de Kc. Ahorita lo vamos a revisar. Pero que sepan que puedo expresar las dos, Kp y Kc, en términos de la concentración molar, mol por litro una, y en términos de la presión parcial de la sustancia gaseosa. ¿Ok? Entonces, con esto hemos deducido por qué los sólidos y los líquidos puros no se escriben. Estamos pensando que su concentración efectiva, su actividad, pues es igual a 1. Por lo tanto, no aporta ningún tipo de información. Es una constante. Nos vamos a enfocar únicamente en las sustancias que están disueltas, las sustancias gaseosas y las sustancias en disolución acuosa. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Voy al chat. Ok. Muchas gracias, Ayub. Vamos a ver esto. Sea una reacción química en fase gas reversible, cualquiera, al equilibrio. Ya está al equilibrio. Entonces ya sabemos escribir una constante que es el producto de la concentración de productos elevados a su coeficiente estequiométrico. En este caso solamente tengo un producto. Y luego dividido entre el producto de concentraciones de reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. En este caso solamente tengo un reactivo, por lo cual la constante de equilibrio tiene esta forma. Nuevamente, son sustancias gaseosas, pero yo lo puedo expresar en términos de concentración mol por litro. Ahora sí, vamos a ver esto con cuidado. De la ley de gas ideal, que ya sabemos escribirla como la presión por el volumen es igual a la cantidad de sustancia por una constante por la temperatura, yo voy a despejar la presión como de esta forma. El volumen está multiplicando, pasa a dividir. A una temperatura constante, la presión es directamente proporcional a la cantidad de sustancia, por lo que existe una constante Kp. Fíjense, Kp, Kc. Una constante Kp tal que yo la puedo representar de esta forma, utilizando presiones parciales. Lo único que estoy cambiando es el subíndice y la forma de escribir la constante. A ver, ¿qué pasó aquí en Montserrat Terrazas? ¿Estamos en clase? Bueno, eso espero. Entonces, es la misma forma. Sí, ya sé, pero es la misma manera de escribirla en términos generales, cambia un poco la notación. Ahora bien, fíjense, la constante en términos de la presión, que ya definimos aquí, que es la presión parcial de B entre la presión parcial de A elevado al coeficiente estequiométrico, pues la puedo reescribir en términos del despeje, que es este. Por lo tanto, estoy haciendo aquí valer la cantidad de sustancia de B y la de A. Ahora bien, vamos a factorizar RT, que es una constante. La constante de los gases es siempre una constante y la temperatura es la temperatura del proceso. Y vamos a rearreglar de esta manera. Sabemos que la concentración molar de A y de B se escribe en términos de la cantidad de sustancia entre el volumen. Por lo tanto, aquí puedo escribir B entre A la B y a la A, tal como está aquí.
Y finalmente, dado que esta expresión es esta misma, Uy, ¿qué pasó? Perdón, un momento. Se trabó mi... Un momento. Ay, 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 qué lata. Se me acabó la pila del mouse. Un momento. Ay, un momentito, por favor. Pues nos va a quedar Kp igual a Kc, entre paréntesis, Rt a la delta n, donde delta n es el coeficiente estequiométrico de productos en fase gas, menos el coeficiente o la suma de coeficientes estequiométricos en fase gas de reactivos. Un momento, qué lata. No tengo mouse. Aquí pueden ver al menos la expresión. Entonces, Kp va a ser igual a Kc por Rt a la delta n. Pregunta, ¿cuál es el único caso en el que... Ah, ya tengo mouse. ¿Cuál es el único caso en el que Kp es igual a Kc? A ver, pregunta Ana, ¿los coeficientes de reactivos se suman? Sí, voy a sumar todos los coeficientes gaseosos de reactivos y voy a sumar todos los coeficientes gaseosos de producto y los voy a restar. ¿Cuál es el único caso en el que Kp va a ser igual a Kc? ¿Jóvenes? Cuando la diferencia de moles sea cero. Exactamente. Cuando tenga delta n igual a cero. En ese caso, Kp va a ser igual a Kc. Fíjense. Vamos a hacer este ejercicio para aterrizarlo. Escribe. No hay que calcular, hay que escribir Kp y Kc para cada reacción que se presenta a continuación. Entonces vamos a dar 4 minutitos y volvemos. A ver, regreso. Aquí. Listo. 3 minutitos.
Fíjense, voy a hacer la primera. Aquí los estados de agregación son muy importantes. Entonces, viendo la primera, pues ya voy a descartar esta especie de selenio. Tengo que escribir el amoníaco y este ácido selenídrico. Fíjense. Case se escribe de esta forma. ¿Ok? Y Kp se escribe de esta otra forma. Lo único que estoy cambiando es la escritura. Aquí el subíndice, indico que voy a hablar de presiones, y luego la presión parcial de amoníaco al cuadrado por la presión parcial de ácido selenídrico. Aquí una P, ácido, ahí quedó. ¿Sí? Entonces es muy poquita, si pongo el subíndice C, utilizo barras de mol por litro. Si pongo P, utilizo presión parcial. Y este es el del ejemplo. Voy a dejar de compartir para descartar los cambios. Y pasamos a... Aquí está. Entonces es una cuestión simplemente de escritura. De escritura. ¿Ok? Va el segundo ejercicio. ¿Para cuál de las siguientes reacciones al equilibrio? Veo en todos los casos equilibrio. Kp y Kc son iguales. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Escribirlas y asegurarme de que estén balanceadas. Aunque aquí haya coeficientes estequiométricos, a lo mejor alguien se equivocó. Tengo que verificar. 4 nitrógenos, 4 nitrógenos. 12 hidrógenos, 12 hidrógenos. 10 oxígenos, 4 más 6, 10. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 4 oxígenos, 2 más 2, 4. Estoy bien. Un fósforo, un fósforo. 3 cloros, 3 cloros. 3 nitrógenos, 3 nitrógenos. 9 hidrógenos, 3 más 6, 9 hidrógenos. Está bien. Y ahora sí. ¿Cuándo son iguales? ¿En qué caso Kp y Kc son iguales? Vamos a dar 2 minutos.
Vamos a verlo. Tengo que contar coeficientes estequiométricos de sustancias gaseosas. Entonces, aquí tengo 6 más 4, 10 de productos, menos 9. Esto es distinto de 0. Yo puedo esperar que Kp y Kc sean distintas. El segundo caso, delta N, es igual a 1 y ya, 1 menos 0. Esto también es diferente de 0. ¿Sí? Aquí solamente tengo este coeficiente estequiométrico en fase gas, 1. Y finalmente el último delta N, vamos a ver si hay uno que sea igual a 0. Tengo 3 más 1, 4 en productos, menos 1 más 3, 4, pues qué bonito, listo. Este sí es igual a 0, por lo tanto, Kp es igual a Kc. Con esto, Ana, ¿ya quedó clara su duda antes? Ok. Sí, siempre es bueno hacer un ejercicio. Aquí está la solución. Entonces, delta N es igual a 1 en el primer caso. Delta N es igual a 1 en el segundo caso. Y delta N finalmente es igual a 0 en el tercer caso. Vamos a hacer, a partir de aquí, probablemente lo que quede de esta clase, ejercicios. Entonces, por favor, calculen la constante de equilibrio y luego determinen si bajo estas condiciones la reacción va a favorecer reactivos o productos. Eso quiere decir, tengo que analizar el valor numérico de la constante de equilibrio y tomar una decisión. ¿Qué va a haber más al equilibrio? ¿Mayor concentración de productos o de reactivos? Vamos a dar 3 minutitos.
Ok, vamos a verlo. Hay que utilizar la tabla para colocar los coeficientes estequiométricos y luego escribir la constante de equilibrio. Dado que está esto en mol por litro, utilizo Kc, la forma de escribirlo. Y obtengo esto. Esto es igual a 36, lo que indica que el equilibrio se encuentra muy desplazado hacia productos. ¿Esto qué quiere decir? Que al equilibrio voy a tener una mayor concentración de D y de C. La reacción favorece la formación de productos. Ok, muy bien todos. A ver. Ok, un momentito, contesto aquí en chat. Ay, Salud. muchas gracias. Salud, Salud, profe. profe. Gracias, gracias. Ok, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Al equilibrio, el valor de la constante Kp, presiones entonces, para la reacción de cloruro de sulfurilo, que va a dióxido de azufre y cloro molecular al equilibrio, checo los estados de agregación y verifico si esto está balanceado. 1 de azufre, 1 de azufre, 2 de oxígeno, 2 de oxígeno, 2 de cloro, 2 de cloro. Sí. Es 1.32. Este es el valor numérico de la constante a 1200 Kelvin. Fíjense. Se carga un cilindro de gas a 1200 Kelvin con cloruro de sulfurilo a una presión inicial de 5 atmósferas. Esto quiere decir que al inicio, perdón, la concentración de cloruro de sulfurilo es de 5 atmósferas, la presión parcial. La pregunta es, ¿cuáles son las presiones de equilibrio? ¿Cuáles son las presiones cuando el sistema llega al equilibrio de las 3 especies químicas? Y aquí es donde sí o sí tengo que pasar por un cuadro de avance de reacción y donde sí o sí los factores de conversión ya no me sirven para nada, porque no lo puedo conceptualizar, no puedo conceptualizar esta situación al equilibrio. Fíjense, lo que me piden, conozco la constante de equilibrio, Kp 1.32, aquí está. Conozco la presión parcial inicial de cloruro de sulfurilo, 5 atmósferas. Conozco la temperatura. La temperatura es 1200 Kelvin. Y lo que busco son las presiones parciales de las sustancias al equilibrio. Ya sé que la ecuación química está balanceada, por lo que puedo construir el cuadro de avance de reacción. Para eso, antes aquí expreso la constante de equilibrio en términos de la presión parcial de las sustancias, todas al equilibrio. Si estoy hablando de constante de equilibrio, la presión parcial que le corresponde es al equilibrio. ¿Ok? Dado el valor de la constante de equilibrio, pues yo sé que al equilibrio lo que va a haber es una mezcla de productos y reactivos. Está ligeramente desplazada a productos, pero muy ligeramente. Lo que voy a tener es una mezcla de reactivos y productos en cantidades significativas. Ahora sí, paso. La información de la diapositiva anterior,
voy a construir el cuadro de avance de reacción. Aquí utilizo una doble flecha. Y en vez de escribir al final, escribo al equilibrio. Ya sé que al equilibrio voy a tener una mezcla de las tres sustancias. Al inicio no tengo dióxido de azufre, ni tampoco tengo cloro molecular. Lo único que tengo es cloruro de sulfurilo, 5 atmósferas. Ayúdenme, ¿cuánto reacciona? ¿Qué pongo aquí? Menos X. Menos X. X. ¿Y acá? X. X. ¿Y aquí? X también. X. X. ¿Y al equilibrio qué escribo? 0. No, justamente el valor de la constante más el hecho de trabajar en un equilibrio, aquí no puedo escribir 0. Entonces lo que voy a escribir es 5 menos X. Voy a tener presentes las tres sustancias, X y X. Aquí no hay nada que se haga 0. No estamos en reacción total. Estamos en una reacción que va a llegar al equilibrio. Y al equilibrio lo que voy a tener es una mezcla de las tres sustancias. ¿Ok? Ojo. Menos X, 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 y aquí 5 menos X, X y X. En el equilibrio, al equilibrio, al equilibrio, nada se hace 0. Entonces, ¿qué tengo? La presión parcial de cloruro de sulfurilo es 5 menos X. Al equilibrio, por supuesto. La presión parcial al equilibrio de dióxido de azufre es X. Y la presión parcial de cloro molecular al equilibrio es X. Resuelvo la ecuación de la constante de equilibrio. Lo único que voy a hacer es sustituir aquí los valores. Aquí. Y luego me queda de esta forma. Chin. Chin. Hasta aquí llegamos. Uy, esto es una ecuación de segundo grado. Pues la resolvemos. Voy a obtener dos raíces. Una positiva y una negativa. La raíz negativa, pues no tiene ningún sentido. Voy a mi sistema químico, me fijo. Una presión parcial puede ser menos 331 atmósferas. Pues no. Entonces esta la tachamos. No nos sirve. De las dos raíces solamente nos va a servir una. Al resolver el cuadro, al resolver la ecuación de segundo grado, obtengo X y regreso a mi cuadro de avance de reacción. Entonces, X es 1,99 atmósferas para dióxido de azufre y para cloro molecular. Y la presión parcial de cloruro de sulfurilo al equilibrio es 5 menos 1,99, 301 atmósferas. Aquí está. Dado que estoy en este marco conceptual, nada se hace 0. Y aquí no funcionan los factores de conversión. Por eso yo prefiero tomarme el tiempo de enseñarlo cuando la reacción es total. Para que cuando lleguemos a este caso, pues no sea una embolia, sino que sea algo muy natural. ¿Sí, jóvenes? Entonces los cuadros de avance de reacción son metodologías extrapolables. Reacciones totales, si yo estoy casado con factores de conversión, vence. O sea, ni modo, no los voy a poder sacar de su error. Pero para hacer equilibrio químico no hay otra forma.
No hay otra forma, porque a cada equilibrio, primero, Sí. por muy pequeño que sea, vamos a tener cantidad de sustancia o de presiones o de concentración de las sustancias involucradas en la reacción química. Nada se hace cero. Nada se hace cero. Y tengo asociada una constante de equilibrio que uso. Regreso para que lo volvamos a ver. Aquí está. Si yo escribo aquí la constante de equilibrio, la voy a escribir directamente en términos de x. Esto es x cuadrada. Y esto es 5 menos x. Y esto es igual a 1.32. Nada se hace cero. Al equilibrio, por el valor de la constante numérica y por el marco conceptual en el que nos encontramos, las tres sustancias van a estar presentes. Y como podemos ver en la resolución, van a estar presentes en cantidades significativas. 3, 2, esto es prácticamente 2. Y esto también es prácticamente 2. Una cuestión que no hemos dicho. Regreso. Yo al principio del semestre dije que los cuadros de avance de reacción solamente los íbamos a usar en cantidad de sustancia. Mol. Bueno, vamos a ampliar esto. Los cuadros de avance de reacción los puedo utilizar presión parcial y los puedo utilizar en concentración mol por litro, además de cantidad de sustancia. Pregunta Josué, ¿en todos los casos nos va a dar una raíz negativa y otra positiva? No, no forzosamente. Las dos raíces pueden ser positivas. ¿Cuál utilizo? La que al sustituir los valores aquí tenga sentido químico. Por ejemplo, nos da una raíz de 1,99 y supongamos que la otra raíz es igual a 7. Cuando sustituyo aquí 5 menos 7, me queda menos 2, pues eso ya no tiene sentido. En este caso, tendríamos el caso de una raíz positiva sin significado físico-químico. Ecuación de segundo grado, guiño, guiño, la tengo que dominar, la tengo que poder hacer. O sea, es esta situación. Al menos una ecuación de segundo grado. Aquí está. Este menos 6.6 proviene de hacer 5 por 1.32 y de acomodar la ecuación. ¿Ok? Háganlo con calma. ¿Qué hora es? 49. Vamos a ver algo. En 10 minutitos, si nos da tiempo más o menos. Vamos a ver esto que se llama cociente de reacción. Ya sabemos que al equilibrio puedo escribir una constante de equilibrio. Al equilibrio. Para esta o cualquier otra reacción reversible cualquiera. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si todavía no llegamos al equilibrio? Si todavía no llegamos al equilibrio, yo no puedo escribir una constante de equilibrio. Yo lo que voy a escribir es un cociente de equilibrio para cualquier momento fuera del equilibrio. El sistema
todavía no alcanza el equilibrio. Lo va a alcanzar eventualmente, pero en el momento en el que hacemos la foto y todavía no llega al equilibrio, voy a escribir un cociente de equilibrio. Perdón, un cociente de reacción. El cociente de reacción se escribe exactamente igual que la constante de equilibrio, simplemente que no obedecen a la misma situación termodinámica. Es decir, que aquí hablamos del equilibrio químico y aquí hablamos de que todavía no llegamos al equilibrio. En términos cinéticos, aquí las velocidades de la reacción directa e indirecta se han igualado y aquí todavía no. Estamos en un sistema reversible, eventualmente se van a igualar, pero cuando hablamos de cociente de reacción, pues todavía no. ¿Está aquí alguna duda? Es decir, el sistema todavía tiene que alcanzar el equilibrio. Y lo que vamos a hacer es tomarle una foto y determinar hacia dónde se debe desplazar el sistema para llegar al equilibrio. ¿Sí, jóvenes? Lo puedo expresar en términos de concentración mol-litro o en términos de presión parcial si las sustancias son gaseosas. Fíjense, si Q es mayor que K, la reacción se desplaza hacia la formación de reactivos. Si el valor numérico del cociente de reacción es mayor que el valor numérico de la constante de equilibrio, quiere decir que el peso en el numerador de la expresión es más importante. Por lo tanto, tiene que aumentar el producto de la concentración de reactivos. ¿Ok? Esta partecita. Por lo tanto, el sistema va a desplazarse hacia reactivos. Caso contrario, si el cociente de reacción es menor que K, quiere decir que el valor numérico del cociente tiene que aumentar. ¿Cómo aumenta? Aumentando el producto de las concentraciones de productos, es decir, formando más producto. El sistema todavía debe desplazarse hacia la formación de productos. Aquí se los pongo en forma de flecha, se puede analizar el cociente, en fin, se pueden hacer varias cuestiones. Veámoslo en términos gráficos. Cuando la K de equilibrio es igual al cociente de equilibrio, pues no escribo el cociente, escribo solamente la constante, estoy en el equilibrio. ¿Sí? Cuando Q es igual a K, pues estoy en el equilibrio químico. O sea, no necesito escribir un cociente de reacción, estoy en la constante de equilibrio. Cuando el valor de Q es mayor que la K de equilibrio, Q debe mover su valor numérico. En este caso, lo tiene que disminuir. La forma de disminuirlo va a ser que esta partecita del cociente aumente. Por lo tanto, todavía falta que se formen más reactivos. Si por el contrario el valor de Q es menor a K, esto todavía tiene que aumentar hasta llegar al valor numérico de la constante de equilibrio. En términos del cociente, esto tiene que aumentar, por lo tanto, la reacción todavía tiene que formar productos. Se debe desplazar hacia productos. Se puede ver de otra forma. Si Q es mayor que K, Q debe disminuir. Por lo tanto, el equilibrio, o más bien aquí, perdón, dejo de compartir y corrijo de una vez. Un momento. No puedo. Un momento.
¿No puedo salir? A ver, descartar. Listo, un momentito. Lo vamos a ver ahora de otra manera. Aquí está, un momento. Listo, a ver, comparto la pantalla. Entonces, si Q es mayor que K, Q debe disminuir numéricamente hasta empatar su valor con el de la constante de equilibrio. Si Q es mayor que K, Q todavía tiene que formar reactivos. Si por el contrario Q es menor, la reacción todavía tiene que desplazarse hacia productos, tiene que formar más productos para empatar el valor numérico de la constante de equilibrio. El valor de la constante de equilibrio permanece constante, o sea, es un valor constante. Ay, aquí me salió, ahí está. Fuera del equilibrio, si tomamos una foto del sistema, vamos a poder decir si falta que se formen reactivos o si por el contrario todavía se tienen que formar productos para llegar al equilibrio. Se dice que la reacción se desplaza, se tiene todavía que desplazar hacia la formación de reactivos para alcanzar el equilibrio o hacia la formación de productos para alcanzar el equilibrio. ¿Hasta aquí alguna duda? Les voy a dejar un ejercicio de tarea. Gratis, si quieren, si quieren. Aquí está. Aquí está. Empezaremos la próxima clase discutiendo este ejercicio. Yo lo voy a discutir, pero no sirve de gran cosa si ustedes no lo intentan. ¿Sí, jóvenes? ¿Aló? Sí, profe. Nuevamente, tienen que hacer uso de sus superpoderes de lectura. De lectura. Lean bien. Exacto. Fernanda, sí. Si Q es menor que K, Q tiene que aumentar para igualar a K. Sí, K no se va a mover. Lo que se va a mover es el cociente de reacción. Y, de acuerdo a si es mayor o menor que K, voy a poder predecir hacia dónde la reacción se va a desplazar para alcanzar el equilibrio químico. ¿Sí? Listo. 10:59. Muy bonito, muy bonito. Nos vemos el día miércoles. Cuídese, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Bye, bye. Muy bonito. Adiós, Adet. Adiós, profe. Adiós, Marco. Buenísimo. Ay.